Producto de un uso totalmente inadecuado de antibióticos, las bacterias están generando resistencia mucho más rápido que la capacidad de los laboratorios de generar nuevas moléculas. Una bacteria se divide cada 20 minutos y en cambio producir una nueva molécula de antibiótico demora 10 años. Y las bacterias, ¿qué van haciendo? En la medida que se van multiplicando, van dando mutación y van decodificando el código de estas moléculas que las destruyen. Y por lo tanto generan resistencia. Pero las bacterias le transmiten la resistencia a todas las generaciones porque tienen transmisión horizontal. Esto es, la penicilina fue descubierta en 1943 y 2 años después ya había resistencia. La vancomicina, que se usa todavía, por ejemplo, para el estáfilo resistente, fue creada en 1972. Después apareció una droga mejorada que es el imipenem, que justamente por la resistencia, pero ya la vancomicina en el 88 tenía resistencia y en el 98 el imipenem tenía resistencia. Y después tenemos antibióticos más modernos como el que está ahí, que es daptomicin, que se creó en el 2003, pero ya en el 2004 ya tenía resistencia. Y bueno, ¿cómo se propaga esto? Esto se propaga justamente por 2 vías. La más importante es que la mayor parte de los antibióticos del mundo se están consumiendo no por los seres humanos, sino que para plantas, para cultivos de frutas, se están utilizando para pollos, para cerdos, para vacunos, para peces, pero no desde el punto de vista del tratamiento. Se usan como preventivos, es decir, sin estar estos animales, estos cultivos enfermos, se les da antibiótico de forma preventiva para facilitar la engorda de estos animales y eventualmente que no hagan infecciones. El 45% de los medicamentos que se entregan en los consultorios son medicamentos que están mal indicados. No se deberá dar antibiótico, por ejemplo, en un cuadro viral, en una gripe, que muchas veces los médicos lo dan para protegerse. El 50% de los medicamentos que se dan en hospitales están mal indicados, no se deberá dar antibióticos que se dan en hospitales. El 80%, miren, de los antibióticos vendidos en Estados Unidos no son para seres humanos, son para árboles, son para pollos, son para cerdos, son para vacas, pero no son para seres humanos. Pero todo esto está repercutiendo gravemente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos el riesgo de pasar a una sociedad post-antibiótico, es decir, volver a la situación que vivíamos en el pasado, que no hay antibióticos para enfrentar las infecciones bacterianas. Esto también está pasando con los virus, y volver a morir, a tener una cantidad inmensa de personas que no van a poder tratar su infección y no van a poder tratar su septicemia. Hoy día están muriendo 700.000 personas por resistencia a antibióticos, es decir, son personas que llegan con infecciones, que hacen infecciones intrahospitalarias y que mueren porque no hay antibióticos que sean eficaces contra las bacterias. Pero ¿cuál es lo más grave? Que el pronóstico de la Organización Mundial para la Salud en el año 2050, que van a morir al año 10 millones de personas por infecciones porque no van a haber antibióticos capaces de tratar enfermedades porque las bacterias van a ser todas resistentes. Y esto es una catástrofe, esto va a significar más muerte que el cáncer. Y va a ser una involución de nuestra humanidad hacia atrás justamente por haber mal usado los antibióticos. ¿Qué es lo que nosotros queremos proponer frente a esto? Primero, este es un llamado de alerta que están haciendo los principales científicos y científicas a nivel mundial. Es un llamado de alerta de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar una ley que tiene 2 componentes. Es una ley que establece la prohibición de aplicar antibióticos en forma masiva, en forma indiscriminada, de manera preventiva, en cultivo de peces, salmones, en cultivo o en criaderos de pollos, en producción intensiva de cerdo, en producción intensiva de cordero, en producción de carne de vacuno, porque creemos que además todos esos antibióticos se van a traspasar a nosotros. Y toda esa resistencia a esas mismas bacterias nos va a afectar a nosotros. Y también en la producción agrícola, porque muchas veces están aplicando incluso antibióticos, sustancias antimicrobianas a los árboles, que eso tiene que terminar. Y lo segundo, vamos a obligar un etiquetado. Es decir, cada vez que una partida de carne sufrió los efectos de uso de antibióticos va a tener que rotularlo. Es decir, la gente tiene derecho a saber si un determinado producto de salmón, de trucha, de pollo, de cerdo, utilizó o no antibiótico, y eso
vamos a obligar a tener sticker donde va a tener AP positivo, es decir, antibiótico positivo, porque ese producto evidentemente es un producto riesgoso para la salud.